el seminario consta de dos partes. Primero será una primera parte donde veremos una introducción general a las capacidades que ofrece Consul Multiphysics en la simulación por eventos finitos de diferentes fenómenos físicos, y después la posibilidad de trabajar cooperativamente con Consul Multiphysics con otro software CAD que se suele utilizar en la ingeniería. En concreto, vamos a ver algunos ejemplos de cooperación entre Consul Multiphysics y Solid Edge de Siemens PLM Software. Bien, en primer lugar, la agenda está dividida en dos partes, como ya he comentado, y la empresa Consul tiene sus oficinas centrales en Estocolmo, tiene oficinas distribuidas por todo el mundo, con una cantidad de empleados y usuarios finales de productos, y los distribuidores para España y Portugal en la empresa Admin Software Científico. Ahí tienen los datos para poder contactar conmigo. Bien, la aproximación tradicional al modelado por elementos finitos básicamente ha consistido en que hay diferentes programas que simulan pues, fenómenos de flujo fluido o fenómenos de reacciones químicas, campos electromagnéticos, etcétera, que están especializados en cada uno de esos campos. Y esa es la aproximación tradicional. Realmente, en donde destaca Consul Multiphysics es en la posibilidad de agruparlo en el mismo software y acoplarlo de una forma muy sencilla todos estos campos. Además de que nos permite la posibilidad de tener nuestras propias ecuaciones definidas por el usuario. Además de las otras ecuaciones de la física clásica, como campo electromagnético, transferencia de calor, etc. Bien, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a fenómenos de multifísica? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que cae un rayo sobre el fuselaje de un avión y queremos pues, estudiar cuál es el comportamiento del material del avión y si va a sufrir algún desperfecto o alguna ruptura para que comprometa la seguridad del avión. Bien, para hacer ese estudio tenemos que resolver una serie de ecuaciones de la física matemática clásica. En primer lugar, tenemos que encontrar cuál es la corriente eléctrica que el rayo produce sobre la superficie del avión. Esa corriente eléctrica va a generar un calentamiento por efecto Joule en el material del avión y, por tanto, vamos a obtener una distribución de temperatura donde en cada punto del avión tenemos un campo de temperatura, es decir, una temperatura diferente. Y, por tanto, esa temperatura generará un cambio en la propiedad del material, que a su vez también va a influir en la conducción de la corriente eléctrica. Bien, finalmente, lo que queremos saber es, pues, cuáles son el cambio en las propiedades del material, por ejemplo, el esfuerzo térmico que se produce en cada punto, para saber si ese material es capaz de soportar ese esfuerzo o no. En este caso, pues si queremos entonces estudiar completamente el problema, tenemos que resolver las ecuaciones de Maxwell de Maxwell y conservación de carga para resolver el problema de corriente eléctrica. Después tenemos que comprar las ecuaciones de generación de calor por calentamiento Joule, las ecuaciones de convección y conducción, bueno, en caso de que haya dominio fluido de convección, pero seguramente de conducción del calor para ver la distribución de temperatura en la superficie, y después también conocer cómo cambian las ecuaciones de los esfuerzos y deformaciones en función de la temperatura. Es decir, que para resolver este problema de multifísica tenemos que resolver diferentes ecuaciones acopladas de la física. Y en esto es en lo que Consul pues, tiene un predominio actualmente. Bien, el paquete de Consul tiene esta estructura. Hay un software básico, que es el software básico de Consul Multiphysics, donde vienen pues todas las ecuaciones básicas de la física, pero que después se pueden ir ampliando especializando en diferentes campos, dependiendo de cuál sea nuestro estudio principal. Por ejemplo, si queremos resolver problemas eléctricos y electromagnéticos, pues tenemos aquí una serie de módulos que se le van añadiendo al paquete básico. Por ejemplo, el módulo ACDC, el módulo de radiofrecuencias,
de óptica ondulatoria, etcétera, de microelectromecánica, de plasma, etcétera. También tenemos módulos para problemas mecánicos, como el módulo de mecánica estructural, para el de materiales no lineales, etcétera, de fluidos o de ramas de químicas. Hay otros módulos que son multipropósito para realizar estudios de optimización, por ejemplo, o hay una librería de materiales muy amplia que se puede añadir al paquete básico y un módulo de trazado de partículas dentro de los campos fluidos o electromagnéticos, por ejemplo. Y después hay una serie de módulos en los cuales nos vamos a centrar en este seminario para interrelacionar Console con otro software, que es el interfacing. Por ejemplo, tenemos uno que es muy utilizado y muy útil, que es el Listening con MATLAB, donde podemos incorporar la resolución de una simulación de console dentro de un programa de MATLAB y también un módulo de importación de CAD y los módulos Listening, que son para comunicar console con otro software CAD de tipo CAD. Este es el escritorio básico de console, que está adaptado a las simulaciones de multifísica, como ya he comentado. Tiene las zonas principales son esta parte que aparece por defecto a la izquierda, que es el constructor de modelos, que alberga el árbol de modelos. Tenemos la ventana gráfica, donde aquí construimos la geometría y también el mallado y visualizamos los resultados. Y después tenemos unas ventanas donde ajustamos, donde vamos a ir haciendo la programación de los diferentes nodos de los que consta el modelo. Bien, este escritorio evidentemente es personalizable, incluso puedo poner, como ven en la pantalla, un monitor donde tengo la ventana gráfica y otro monitor donde voy haciendo la programación y viendo los resultados del modelo. El elemento fundamental donde construimos la simulación es el constructor de modelo. El constructor de modelo es un entorno de programación gráfica que nos ofrece un control dinámico de los procedimientos y de las simulaciones que vamos realizando. Está compuesto, como ven en la imagen, por diferentes nodos y estos nodos los podemos ir añadiendo y los vamos configurando según la simulación y la física. Bueno, aquí vamos configurando tanto la geometría como los materiales, como la física, como el mallado, como el tipo de estudio y también tenemos nodos para analizar, para postprocesar, es decir, para analizar los resultados. Después veremos con más detalle en ejemplos básicos cómo funciona el constructor de modelos. En este caso, por ejemplo, tenemos seleccionado el nodo de calentamiento por efecto Joule. Entonces, justamente cuando está seleccionada a su izquierda, me aparece su ventana de ajustes, donde tengo que ir configurando la física de efecto Joule dentro de esta ventana de ajustes. Bien, vamos a comenzar viendo un ejemplo básico de multifísica que va a consistir en resolver la corriente eléctrica y la distribución de temperatura dentro de una pieza de cobre, que sería esta que tenemos aquí, en forma de L, que está sujeta por 3 tornillos, un tornillo superior y 2 tornillos inferiores, que son de titanio. Entonces, la corriente va a entrar por el tornillo superior, va a recorrer la pieza en forma de L y va a salir por los 2 tornillos inferiores. Queremos encontrar la densidad de corriente y el potencial en toda la pieza y ver cuál es el calentamiento que se produce en la pieza. Bueno, en primer lugar, estaría la creación de la geometría. La geometría, como ya veremos, se puede crear con las herramientas geométricas que vienen con Console o podemos crearla con un programa CAD en el que solemos trabajar y después importarla a Console, como ya veremos después. Bien, una de las utilidades básicas de Console es crear las geometrías parametrizadas, de forma que yo puedo después realizar estudios paramétricos. Y para eso tengo una ventana de parámetros. En este caso, por ejemplo, puedo poner el radio del tornillo y la longitud y las dimensiones de la pieza parametrizadas.
Como ya les comenté antes, podemos crear la geometría con la herramienta geométrica de Console o podemos importarla de otro modo. Tenemos también nodos, una parte para asignar materiales a los diferentes dominios en los que constituye nuestro modelo. Por ejemplo, en este caso, pues, tenemos un dominio de cobre y un dominio de titanio para los tornillos. El console viene con una librería básica, donde hay una serie de materiales básicos, entre los cuales están el cobre y el titanio, pero como ya les comenté, hay un módulo de una librería de materiales muchísimo más amplia que está disponible. Una vez que tenemos la geometría y asignamos materiales, es cuando, en el flujo normal de trabajo, es cuando especificamos la física que queremos resolver en cada uno de esos dominios. Y para eso tenemos los nodos específicos para la física. También tenemos unos nodos específicos para crear el mallado dentro del mismo árbol del modelo, para crear diferentes tipos de mallado y controlar el tamaño y el refinamiento de la malla en las diferentes regiones. Y finalmente hay unos nodos para hacer el postprocesado. Por ejemplo, en este caso vemos la gráfica que vamos a tener más adelante de la densidad de corriente que pasa por la pieza. Bien, vamos a entrar en Console y vamos a abrir este primer ejemplo. No lo vamos a crear desde el principio, sino que vamos a ver cómo está realizado. Bien, ya estamos viendo el modelo y, bueno, lo primero sería, en este caso, esta geometría está creada con Console Multiphysics, ¿de acuerdo? Con las herramientas de CAD que vienen propiamente con Console. ¿Cómo está creada? Bueno, como ven, está creada añadiendo nodos y ajustándolos. Por ejemplo, el primer nodo que hay aquí dentro de geometría es un plano de trabajo, donde vamos a crear una pieza en forma de L, para posteriormente extruir esta pieza y crear la barra con la que va a circular la corriente. Bueno, ¿cómo lo hemos creado? Pues primero tenemos un rectángulo, después se crea otro rectángulo, tenemos operaciones para operaciones lógicas de diferencia, tenemos esta forma de L y después podemos construir boxes de forma que redondeamos la esquina. El siguiente paso sería realizar una extrusión en la dirección perpendicular al plano con la longitud que deseamos. La instancia que hemos subido es esta instancia que aparece aquí en la parte de ajuste, que es WDB. WDB aparece en la lista de parámetros que tiene el modelo. Es decir, W son 5 centímetros. Por tanto, aquí cuando ponemos W estamos creando la geometría parametrizada. Y solamente debo cambiar aquí W y ponerle que son 15 centímetros. Y ya tenemos la geometría con 15 centímetros. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Esto es muy útil para crear estudios paramétricos. Bueno, no vamos a ver cómo hemos creado el resto de la geometría. Ya hemos visto un ejemplo. Por ejemplo, para crear los tornillos, pues creamos un plano de trabajo sobre esta cara, creamos un círculo y después lo extruimos perpendicularmente a través de la barra de cobre. Y así, pues finalmente construimos la geometría completa. Una vez que tenemos la geometría completa, en el nodo de materiales, pues asignamos los materiales a cada uno de los dominios en los que Console ha dividido la geometría. En este caso, tenemos 7 dominios, que son el dominio de cobre y 6 dominios del tornillo.
Son 3 tornillos, pero cada uno de ellos tiene 2 partes. El que está fuera de la L de cobre y el que está dentro. Bien, aquí asignamos al dominio 1, le hemos asignado cobre, y al resto de dominios, que son de 2 a 7, pues tienen asignados, como pueden ver, el 2 es este de aquí, tienen asignados titanio. ¿Cómo he elegido estos materiales? Bueno, pues por ejemplo, hemos ido a la librería, al navegador de materiales, y aquí tenemos los materiales disponibles con sus constantes físicas para poder realizar cálculos. Por ejemplo, aquí tenemos el de cobre, con sus propiedades. Entonces es muy fácil pues añadirlo aquí. Bien, una vez que tenemos los materiales añadidos, en este caso tenemos especificada la física de calentamiento por efecto Joule. Podemos visualizar cuáles son las ecuaciones que va a resolver Consol. En este caso, aquí desplegando el apartado de ecuación, tenemos la ecuación escrita. Por ejemplo, aquí tenemos las ecuaciones de conducción y convección de calor, que es esta primera de aquí, donde U sería la velocidad de fluido y K la conductividad térmica, que es la temperatura. Y Q es el término de fuente de calor. Puesto que en este caso, en nuestro caso esta Q de fuente de calor va a ser una fuente de calor electromagnética, que aparece en un subnodo dentro de la física de Joule. Está asignada a todos los dominios de nuestra geometría. Aquí es donde decimos que esta Q, por ejemplo, en este nodo de aquí, este calor es la densidad de corriente J por el campo eléctrico. Es decir, que nos da la energía disipada en cada punto de la barra. Bien. Por tanto, dentro de la física tenemos que poner cuáles son las ecuaciones que queremos resolver en cada dominio y también las condiciones de contorno. Lo que vamos a resolver son ecuaciones derivadas parciales, que es lo que consiste la resolución del método de aumento finito. Y para eso necesitamos las propias ecuaciones y también las condiciones en todos los contornos que delimitan la geometría. Entonces, todo esto se hace también aquí dentro de la física. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos que poner condiciones de contorno tanto térmicas como eléctricas. Por ejemplo, tenemos aquí aislamiento eléctrico en toda la superficie del modelo, puesto que suponemos que esto está en contacto con el aire, entonces no hay transporte de corriente eléctrica hacia el aire. Solamente tenemos condiciones diferentes a las de aislamiento eléctrico en las partes donde entra y sale la corriente. Por ejemplo, esta parte, aquí en Electric Potential, esta condición de contorno está aplicada justamente en esta superficie del tornillo superior. Y aquí hemos dicho que hay un valor de potencial que es VTOT. VTOT está parametrizado, es decir, VTOT en parámetros es 20 milivoltios. Y si nos vamos, tenemos aquí otra condición de contorno que es ground, que es tierra, que está aplicada en estas dos superficies, por la corriente, donde la ecuación es V igual a 0. Aquí hemos aplicado la ecuación de tierra, es decir, que el potencial es nulo, 0. Y por tanto, estamos estableciendo una diferencia de potencial de 20 milivoltios entre este punto de entrada y los puntos de salida, que son los tornillos inferiores. Bien, aquí hay una condición de contorno que es la de heat flux. ¿Cómo añadimos condiciones de contorno y ecuaciones en los dominios? Bueno, pues pinchamos en el nodo de física y aquí tenemos pues todas las posibles condiciones de contorno que podemos aplicar en las superficies del dominio. Y también las ecuaciones que podemos aplicar en los diferentes dominios. Entonces podemos ir añadiendo estas ecuaciones y ajustando los parámetros necesarios para la resolución. Como les comentaba, aquí tenemos una condición de contorno de flujo de calor. Este flujo de calor está establecido en todas las superficies del material.
¿Por qué? Pues porque hay un flujo de calor por enfriamiento con el entorno, porque si no la temperatura iría creciendo indefinidamente. En este caso, esta condición de contorno establece un coeficiente de transferencia de calor que es HTC, que son los vatios por metro cuadrado y por Kelvin de diferencia, que se transmiten en el entorno. Bien, entonces cada física pues tiene sus nodos correspondientes para imponer la condición de contorno y los dominios. En el siguiente paso sería revisar la malla. En este caso vamos a realizar un mallado tetraédrico simple con el tamaño predefinido normal. ¿Vale? Bueno, podemos aquí en el tamaño especificar, podemos controlar el tamaño de la malla también con parámetros. Podemos decir, por ejemplo, tamaño máximo de elemento y mínimo en que queremos que varíe el elemento. Y finalmente en estudio es donde ya ajustamos los parámetros del resolvedor y resolvemos el modelo. Por ejemplo, en este caso ya le podemos dar directamente a calcular. Y aquí otra vez hemos estado una progresión del estado de cálculo, que es bastante rápido, y directamente nos aparece el resultado. Este primer resultado es la temperatura en Kelvin en la superficie de la pieza. Podemos ver también, esta es la densidad de corriente. La densidad de corriente en la escala de colores tenemos el módulo de la densidad de corriente y en la superficie hemos dibujado los vectores de la densidad de corriente. Y vemos cómo efectivamente la corriente fluye entrando por el tornillo superior, donde la corriente además es máxima, el valor de la corriente es máxima, y fluye hacia los otros dos tornillos. Por ejemplo, en la zona esta superior, por encima del tornillo, prácticamente no hay corriente, puesto que se dirige hacia los dos tornillos inferiores. Vemos, por ejemplo, también aquí, como en la parte de la curva, la corriente sigue el camino más corto. Es decir, que aquí el módulo de la corriente es mucho mayor que en esta parte, en el radio más grande. Bien, pues este primer ejemplo básico nos ha servido para ver pues, cuáles serían los pasos básicos en los que tenemos que hacer la simulación por elementos finitos. Bien, y ahora imaginemos que yo lo que quiero es realmente saber quiero saber cuál es, una vez que conozco cuál es la distribución de temperatura, sé que esa pieza está cogida por los tres tornillos y lo que quiero saber es cómo se deforma la pieza debido a ese esfuerzo térmico. Entonces, en este caso tenemos que añadir una física adicional al problema que ya tenemos resuelto. Tenemos que añadir el cálculo de los esfuerzos térmicos y las deformaciones térmicas. Eso se hace con CONSOL de forma muy sencilla. Vamos a abrir este mismo modelo, pero donde hemos añadido un nuevo nodo de física de mecánica estructural. Bien, tenemos el mismo modelo anterior, pero hemos añadido este nuevo modelo de mecánica de fluidos, donde hemos puesto un material elástico lineal y una física de expansión térmica. Tenemos el mismo modelo anterior y vamos a resolver el mismo modelo, pero con esta nueva física que simplemente se hace añadiéndola al modelo anterior. Ya hemos terminado el cálculo, tenemos aquí la misma distribución de temperatura que antes, y aquí tenemos un cálculo del desplazamiento total que sufre la pieza debido a esa distribución de temperatura. En la escala de colores tenemos el desplazamiento total con respecto a la posición anterior de equilibrio y de temperatura ambiente. Y evidentemente, está exagerada, está escalada, pero es para que podamos apreciar cuál es el efecto del aumento de temperatura. Bien, entonces, añadir física es simplemente, en este caso, simplemente consigue añadir este nodo.
que añade las ecuaciones de la deformación de un sólido elástico. Aquí tenemos la divergencia del todo esfuerzo igual a la fuerza volúmica total en cada punto. Y esta fuerza volúmica puede incluir esfuerzos térmicos, como ya hemos visto. Muy bien. Imaginémonos que no nos creemos que esta pieza en forma de L tenga un coeficiente de transferencia de calor constante con el entorno, porque sabemos que esta pieza en realidad está en contacto con el aire y que por tanto va a haber un mecanismo de conducción y convección, de enfriamiento por convección en ese aire. Y por tanto este cálculo inicial que hemos hecho pues es un cálculo aproximado. Bueno, no hay problema, podemos añadir física nueva de flujo laminar para ver cómo es ese enfriamiento por el aire circundante a nuestra pieza. En este caso añadimos física de flujo de fluido. Tenemos el mismo modelo, pero hemos añadido laminar flow. Y además hemos añadido un dominio rectangular, para el bípedo, de aire que rodea nuestra pieza. De forma que esto es aire, hemos añadido como material el aire y lo hemos asignado a este nuevo dominio. Hemos puesto una entrada de aire por esta parte de aquí, porque tenemos un problema de convección forzada. Imaginemos que hemos puesto un ventilador que queremos que enfríe nuestra pieza y la salida de aire en la cara opuesta. Bien, pues realizamos el cálculo y podemos calcular el flujo de aire alrededor que circunda nuestra pieza y la transferencia de calor completa entre nuestra pieza y el aire. Ahora está haciendo el cálculo, nos muestra información sobre cuál es el estado del cálculo y la convergencia que va teniendo. Me tarda un poquito más, pero no va a tardar mucho. Ya está llegando al final. Y aquí tenemos el resultado. Ahora tenemos la velocidad y presión en cada punto de la superficie de la pieza y en el dominio de aire. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de slide donde vemos, por ejemplo, podemos ver en diferentes planos cuál es la velocidad del aire y podemos ir cambiando el plano. Por ejemplo, aquí estamos justo detrás de la pieza. Vemos que en la zona inferior la velocidad es más pequeña porque es la zona donde está la pieza. Conforme voy hacia arriba, va creciendo la velocidad. Bien. Bueno, pues hemos visto entonces en esta primera parte una pequeña introducción viendo cómo funciona con su multifísica, los cálculos que son capaces de hacer, igual que resuelve este tipo de problemas acoplados entre corrientes eléctricas y temperatura, flujo de fluido, etcétera, y mecánica estructural, pues puede acoplar cualquier otro fenómeno de física que esté presente en nuestro juego. Entonces, y además hemos visto lo fácil que es añadir física nueva a los modelos que ya tenemos resueltos. Hemos añadido, por ejemplo, el fenómeno de expansión térmica y flujo de fluido alrededor de la pieza. También podemos hacer barridos paramétricos. Es decir, yo ya tengo mi geometría parametrizada y ahora puedo programar un estudio donde voy a hacer un cálculo para diferentes longitudes, diferentes anchuras de nuestra pieza, variando el parámetro en un cierto rango. Eso me permite realizar, por ejemplo, un estudio de cómo cambia la temperatura promedio frente a la anchura de la pieza. Aquí vemos efectivamente cómo cuanto más ancha la pieza, menor es la temperatura final
promedio que hagamos. Bien, vamos a pasar a una segunda parte del seminario, que sería ver pues cómo podemos trabajar mediante los módulos LeafLink cooperativamente entre Console Multiphysics y el software de CAD, los diferentes software CAD, y las opciones que también nos da el módulo de importación de CAD. Y yo puedo importar archivos creados con otro programa. Bien, este es el contenido de esta parte del seminario. Vamos a ver, en primer lugar, el cuadro de características de estos que nos aportan estos módulos LeafLink y el módulo de importación de CAD. Aquí tenemos las características que nos aportan los LeafLink, son las que nos aportan el módulo de importación de CAD, además de poder interactuar con el software CAD sincronizadamente. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de utilizar la interface LeafLink? En primer lugar, podemos construir el modelo de console para múltiples configuraciones de diseño CAD. Porque yo puedo crear mi diseño CAD en el programa que suelo utilizar parametrizado, y después el LeafLink lo que va a hacer es importar no solamente la geometría, sino también los parámetros con los que he creado la geometría en CAD. De forma que yo después voy a poder, variando dentro de console esos parámetros, realizar un estudio sin tener que generar en mi programa CAD las diferentes geometrías para cada estudio. Por tanto, optimizamos el diseño CAD mediante la resolución automática de un barrido paramétrico, donde ahí vamos variando el diseño básico. De esta manera, no necesitamos mantener diferentes archivos CAD con variaciones del diseño. Además, como ya veremos un poquito más adelante, no es lo mismo crear una geometría con el diseño definitivo que tiene que tener una pieza, el diseño exacto con el que se va a fabricar, que la geometría que tiene que tener para realizar un estudio por el medio. Hay muchos detalles, pequeños detalles finos, que son realmente de la geometría que a lo mejor son irrelevantes para el cálculo por elemento finito. Y si son irrelevantes, debemos eliminarlos, porque lo único que harían sería aumentar el tiempo de cómputo. Entonces, una vez que yo transfiero una geometría, tenemos herramientas, LeafLink y el módulo de CAD nos da herramientas para poder simplificar y modificar esa geometría dentro de console, para ajustarla a una geometría adaptada a la simulación por elementos. Por otro lado, también al poder transferir nuestra geometría y sincronizar nuestra geometría con console, podemos utilizar la capacidad de console que tiene para computar en servidores y también puedo utilizar LeafLink para MATLAB para incluir mi archivo CAD original también en un programa de MATLAB más general. Bien, los módulos LeafLink que hay ahora mismo disponibles de console, pues están LeafLink para AutoCAD, para Creo Parametrics, Inventor, ProEngineer, Solid Edge, SolidWorks y SpaceClay. Con estas, y esto es el software y versión soportado actualmente. Pero bueno, conforme van saliendo nuevos software, pues se va actualizando la lista. Nosotros vamos a hacer un ejemplo utilizando el LeafLink para Solid Edge, viendo cómo interactúa console con Solid Edge. Estas interfaces LeafLink son bidireccionales. Es decir, que cuando establezco la interface entre console y el programa activo de CAD, ¿no? Yo cojo la geometría desde el programa CAD, pero al mismo tiempo console también envía los nuevos parámetros al programa CAD, de forma que en nuestro programa CAD se va actualizando la geometría con los parámetros que le envía console. Después veremos en un ejemplo cómo se realiza esta comunicación bidireccional. ¿Esto para qué nos sirve? Pues por ejemplo, para crear un barrido paramétrico automático. Nosotros almacenamos todos los ajustes de física y de simulación en el modelo de console,
nuestro software console nos hace el mayor automático para diferentes geometrías y hace la resolución, y después estos gráficos de resultados se hacen todos también automáticamente. Y además son, como ya hemos dicho, son transmitidos los parámetros, la variación de parámetros son transmitidos también al programa de CAD. Bien. Estos parámetros, los parámetros no solamente se transmiten al ensamblaje CAD final, sino a cada una de las partes en los que está dividida la geometría en nuestro software CAD. Es decir, que aquí están disponibles todos los parámetros, tanto en las partes como en el archivo principal de CAD. También las selecciones, si yo tengo definida una serie de selecciones en mi programa CAD, por ejemplo, aquí estamos seleccionando los pistones de un motor, pues también ahora cuando ya le importamos esta geometría, le importamos con LibLink en console, también importamos la selección. ¿De acuerdo? Eso ahora mismo está disponible para LibLink con SolidWorks solamente, pero supongo que se pondrá disponible para los demás productos en la siguiente versión. En el caso de LibLink para SolidWorks y para Inventor, tenemos también una interface que en lugar de tener la ventana de console y del CAD por separado, pero que están acopladas, podemos hacer todo el cálculo en una ventana. Entonces podemos crear y solucionar modelos multifísicas dentro de los tutoriales de Inventor o de SolidWorks. Bien, en siguiente lugar, ¿qué archivos podemos importar? Tenemos los módulos LibLink o el módulo de importación de carga, el módulo de importación de carga. Pues tenemos soportados todos estos formatos para importar. Bueno. Cuando Console importa un archivo desde un archivo CAD, pues importa todo, importa tanto los sólidos creados como la superficie, las curvas y puntos. Al final necesitamos, para realizar una simulación de implementación, necesitamos dominios sólidos y por tanto, aunque un CAD esté realizado mediante superficie solamente, cuando lo importamos a console formará los sólidos de la superficie. La unidad de longitud la puede coger de las que ya estén puestas en el archivo CAD o podemos especificarla en la propia geometría de console. Cuando se importa se hace una reparación automática básica del archivo. Es decir, imaginemos que importamos un archivo de un dominio que está formado por superficies. En esas superficies, en el CAD, puede haber pequeñas fisuras. Pues hay que eliminar esas fisuras o defectos como puntas, aristas cortas, etc. Y también nos informa si hay algún tipo de error en la importación, pues informa de cuáles son los errores que ha habido y podemos repararlos. Cuando tenemos el módulo LibLink o el módulo de importación de CAD, tenemos, además del kernel geométrico de console principal, tenemos el núcleo geométrico de Parasol. Es uno de los principales núcleos de modelado. Se usa por defecto cuando tenemos el módulo de importación de CAD o el producto LibLink, y con este núcleo geométrico, tenemos herramientas para eliminar características irrelevantes y reparar la geometría importada. Esta importación se realiza dentro de la misma secuencia geométrica que hemos mostrado antes. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo de importación. En este nodo importamos la geometría y aquí, por ejemplo, debajo de este nodo tenemos diferentes nodos que eliminan características que no deseamos de esa geometría importada. Y también hace reparaciones. Una parte importante a tener en cuenta si utilizamos otros programas CAD en combinación con Console o importamos archivos CAD es la eliminación de estas características que, como ya he comentado, muchas veces no son necesarias para realizar la simulación por elementos finitos. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer un estudio térmico de esta pieza de aquí, que es una herramienta, pues realmente esta sierra de aquí arriba no nos sirve para saber cuál es su función de temperatura en el volumen completo de la pieza, pues podemos eliminarla de esta manera
con las herramientas que nos ofrece COM. Una vez que yo, por ejemplo, también aquí hay una pequeña fisura, por ejemplo, que cuando yo lo importo también tengo herramientas para poder eliminarla y crear un sólido. Esa es la herramienta en la sala sólido o solid en inglés, que elimina fisuras para crear superficies cerradas o juntas. Tengo otras herramientas para eliminar características innecesarias que no solamente la eliminan, sino que las buscan interactivamente y después, una vez que la he encontrado, yo puedo decir cuáles son las que debo eliminar. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de utilización de esta herramienta. Bien, imaginemos que hemos importado esta pieza. Bien, aquí en la secuencia geométrica, a la izquierda, el primer nodo que hay es el nodo de importación. Bien. Si construimos solamente este nodo, esta es la pieza CAD que hemos importado original. Si yo ahora intento realizar un mallado de esta pieza, encontraré que hay zonas de la pieza donde la malla es extremadamente fina y además de una forma innecesaria. Yo no necesito una malla tan fina en esta parte. Y eso ese hecho proviene de que hay características presentes en el diseño final que yo no necesito porque lo que hacen es crear una malla demasiado fina. Bien, aquí la primera acción que hacemos es construir un sólido a partir de esta superficie. Y ya me ha construido un dominio sólido. ¿De acuerdo? Esta siguiente opción es suprimir filetes. Por ejemplo, yo puedo decir aquí en el ajuste de suprimir filete, puedo decir un radio máximo de filete y encontrar, por ejemplo, aquí si pongo 0,03, bueno, 0,0, no me encuentro en un filete menor de 0,001, pero sí hay filetes menor de 0,04. Me encuentro estos de aquí. Entonces yo puedo eliminarlos. Y ya tengo esta pieza eliminando esas curvas en esta que lo que van a hacer es que la geometría sea más complicada de manejar. Y realmente no me hacían falta para hacer el cálculo. Lo mismo puedo suprimir caras finas. Por ejemplo, aquí hay unas caras muy finas, que son estas de aquí, que están en la geometría inicial, pero que no necesito. ¿De acuerdo? Pues con esta herramienta elimino estas caras finas. Entonces, console quita esa cara y agranda la cara adyacente hasta que se juntan. Puedo suprimir elementos más grandes. Por ejemplo, puedo decir, bueno, este hueco de aquí tampoco me sirve para nada, no me va a influir mucho en el cálculo que voy a hacer, yo quiero suprimir entero. Puedo suprimir todas esas caras. Y finalmente incluso puedo también suprimir, mediante la herramienta de desprender cara, puedo suprimir estas caras interiores de aquí, eliminando el hueco. Entonces yo así voy, esta de aquí también la he quitado antes, voy eliminando características que son innecesarias para hacer la simulación. Bien, este proceso, si trabajamos con CAD, es importante hacerlo y preparar correctamente nuestras geometrías para trabajar con los modelos. Este es el ejemplo que hemos hecho antes si hubiéramos intentado mallar estas geometrías sin eliminar esta pequeña característica. Nos habría quedado esta malla tan densa en esta zona que realmente no tiene sentido físico ninguno. Al eliminarla y hacer un mallado, nos crea una malla de tamaño normal y homogénea. Este ejemplo que hemos hecho, podemos seleccionar cada eliminar agujeros y borrar características grandes de la geometría. Y finalmente, también tenemos operaciones de geometría virtual. Es decir, que no eliminan nada, pero me oculta ciertas características al mallador. Entonces yo puedo utilizar esta operación de geometría virtual para ignorar, pero sin eliminar caras finas, aristas cortas, etc. La diferencia con la eliminación de características es que operan sobre la geometría una vez que está finalizada.
y que sirve de entrada al mallador y que después mantenemos la curvatura subyacente de la superficie. En ciertos casos es mejor mantener la curvatura, por ejemplo, si estamos realizando un análisis de deformación de la pieza. En este caso, que la curvatura cambie puede dar lugar a resultados diferentes. Bien, y con esto nada más, dejamos 5 minutos por si hay algunos comentarios y espero que le haya parecido interesante tanto con su multifisis como las posibilidades de interacción con software CAD o de importar archivos de CAD. Muchas gracias por su atención y nada más. Gracias.